Hola, estamos aquí con Walter Maverino. Hoy vamos a hablar del tema impacto social, liderazgo creador dentro de la sociedad. Y para el que no nos conozca, pues que sepa que ya hemos hecho 5 vídeos que están a través de la caja de Pandora. Podéis verlos para poder entender de lo que estamos hablando hoy. Sería mejor que lo vierais primero. Y ahora ya teniendo aquí a Walter, vamos a saludarlo. Hola Walter, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Y nada, vamos a hacer una serie de preguntas. Son unas preguntas muy interesantes que tenemos aquí y vamos a empezar con ello porque hay para rato. Abreviaremos. Primera pregunta sobre el liderazgo creador. ¿Cuál es la prioridad mundial o la primera prioridad mundial? El liderazgo creador. Por sobre el hambre, por sobre las guerras, por sobre las crisis económicas, por sobre toda la situación mundial que los que nos están escuchando conocen, el liderazgo creador. ¿Por qué? Porque todo eso se debe a la existencia del liderazgo depredador. ¿Quiénes son los que ejercen el liderazgo depredador? La mayoría de los gobernantes en todos los niveles, desde los presidentes hasta los parlamentarios. ¿Y con quién lo hacen? Lo hacen con los súper ricos, los que verdaderamente dirigen a la humanidad. Hay un gobierno oculto que lleva adelante todas las ideas que van en contra de la humanidad y obviamente ellos conciben las ideas para su beneficio propio, pero necesita alguien que las ejecute. ¿Y quiénes las ejecutan? Los que están dirigiendo a los países. Por eso decimos que la democracia en este momento está prácticamente secuestrada. Hay un gran trabajo para hacer y por lo tanto la humanidad no necesita otra cosa más trascendente, más importante, más urgente, más apremiante y más todo lo que termina en mente que el liderazgo creador. ¿Por qué hablas tanto de la conciencia? Porque la conciencia determina el nivel evolutivo de las organizaciones. El estado de conciencia de los dirigentes principales determina el estadio evolutivo de las organizaciones que lideran, una familia, una empresa, un gobierno, la propia humanidad. Y porque justamente el estado de conciencia de la humanidad cambió en forma espectacular hace 20 años. Durante cientos de miles de años, durante siglos, la humanidad estuvo por debajo de los 200 en una escala de 0 a 1000. Y hace 20 años se produjo ese cambio maravilloso donde gran parte de la humanidad, una parte importante aunque pequeña, pasó los 200 y entró en los nuevos estados de conciencia de los cuales hablaremos más adelante. La conciencia es determinante. La diferencia que hay entre el liderazgo creador y el liderazgo depredador es una diferencia de conciencia. Punto. ¿Cómo puedo saber cuál es mi estado de conciencia? Por tus comportamientos. ¿Y el de los demás? Por los comportamientos de los demás. ¿Me lo puedes explicar un poco más? Sí, claro. Los estados de conciencia no es una opinión que alguien dé sobre otro, no es un juicio que alguien diga, ¡ay, fulano está en el estado de conciencia 3 y este está en el estado de conciencia 0! El estado de conciencia 0 es donde está el 85% de la humanidad y el 90% de los políticos y de los dirigentes sociales de todo nivel, religiosos y de todo orden. No es que no hayan ido a la escuela, no es que no tengan un nivel educativo convencional satisfactorio, es que tienen un nivel 0 de conciencia respecto de las leyes universales. Y las leyes universales son las que marcan el comportamiento, las que marcan la forma de relacionarse cada individuo con el universo. Entonces, el estado de conciencia 0 es el estado de conciencia donde anidan la mentira, la traición, la guerra, las crisis económicas y de todo orden provocadas para beneficio de una cantidad pequeña en detrimento de una mayoría, etcétera, etcétera. Todos los comportamientos negativos, el odio, la venganza, la duda, el miedo, todo eso forma parte del estado de conciencia 0. Y los demás estados de conciencia tienen sus comportamientos adecuados. En el seminario el primer trabajo que hacemos es justamente ese. Y no lo hago yo, lo hacemos todos los participantes. Sale fantástico. Y compartimos entre todos los resultados. La gente se va sabiendo cuáles son los comportamientos de la ignorancia, cuáles son los comportamientos del coraje, cuáles son los comportamientos del conocimiento interno, cuáles son los comportamientos de la sabiduría, cuáles son los comportamientos del amor incondicional y cuáles son los comportamientos de la unidad, que son los 5 niveles avanzados de conciencia. Por lo tanto, los que vengan se van a llevar, y en el libro estarán también porque los tenemos ya desarrollados, para que la gente que lo lea lo entienda sin ninguna duda. No es opinable, tú te comportas de esta manera y demuestras que estás en este estado. ¿Para qué me sirve ese conocimiento?
Ese conocimiento te sirve en primerísimo lugar porque, aparte de tenerlos allí como un ejemplo de cómo se manifiesta, lo tienes como una oportunidad para tu crecimiento personal. Cuando tú te des cuenta, por los comportamientos y por lo que digan tus seres queridos, compañeros de trabajo, familiares, etcétera, etcétera, a quienes seguramente consultarás, porque les entregamos una planilla con todos estos estados, para que tú hagas una valoración personal y para que las demás personas que te conocen también hagan una valoración personal de ti. Entonces, ¿cómo me están viendo los demás respecto de mis comportamientos? Entonces te vas a encontrar que tú no estás en un solo estado de conciencia. Tú tienes un pie en uno, un pie en otro, tienes el 10% en este, el 20% en el otro. Todos estamos en movimiento, estamos en evolución. Quiere decir que te sirve para que tú sepas cuál es tu estado y trabajes con él para mejorarlo, y también te sirve para comprender el de los demás de manera simple y directa, de forma tal de que puedas mantenerte en silencio con quienes no convenga abrir la boca y trabajes y te vuelques afectivamente y de todo orden con quienes estén receptivos. Es un instrumento espectacular para el relacionamiento humano. Hablas de inofensividad, de los 7 súper ricos contra la humanidad. ¿No es una contradicción? En la apariencia sí, en la realidad no. El título dice los súper ricos contra la humanidad, porque esa es la realidad. Ese grupo humano está trabajando en contra de los intereses de la humanidad y está generando un caos indescriptible. ¿Cuántos millones de personas en el mundo perdieron sus hogares? ¿Cuántos millones de personas en el mundo perdieron sus trabajos? ¿Cuántas millones de personas fueron estafadas por los sistemas financieros? ¿Cuántas personas han sido arrasadas en sus hogares por la guerra declarada sistemáticamente contra uno y otro país en el nombre de la libertad y en el nombre de expandir la democracia y todo lo demás? Por lo tanto, es decir, hay un ataque sistemático e impresionante contra la humanidad. Así que esa es una realidad. Pero la inofensividad es la que pone el liderazgo creador. La inofensividad es la que pone el cuarto sector. Es decir, no mencionar a ninguna persona. Tú podrías tener mucha rabia contra determinado individuo que sabes que ha hecho un gran daño a la humanidad. Y entonces lo mencionas y dices que es... Bueno, eso es un comportamiento de baja energía, es un atractor de muy baja energía, generado por un sentimiento que nunca estará en un liderazgo creador. Los líderes creadores superaron la rabia, superaron el miedo, superaron las dudas, superaron la ofensa. No se gana nada con eso y además operan desde otro nivel, operan desde el amor incondicional. Entienden que esos seres están haciendo algo que les corresponde a su estado de conciencia. No están contra ellos, están tratando de que los daños que están produciendo se limiten hasta que se eliminen. Por lo tanto, no es una contradicción. En la apariencia sí, en la realidad no. Todo líder creador es inofensivo. Todo miembro del cuarto de sector es inofensivo. La ofensa se la están infiriendo a la humanidad, ese pequeño grupo de individuos y los líderes depredadores que los apoyan, llevando adelante ideas absolutamente contrarias a la dignidad humana. ¿Qué ocurre cuando una pareja o una familia hay un nivel 4 y en el otro hay un nivel 1? Por ejemplo, en un nivel 1 es alguien que está despertando. El nivel 1 es el nivel del coraje, cuando uno sale de la succión de todo lo que genera el nivel 0 de ignorancia, que es muy vasto y muy complejo. Entonces ese ser ya despertó, probablemente influenciado por el que está en un nivel más arriba o justamente porque está ejerciendo su autoliderazgo. Cuando uno está en el nivel 1, está tratando de dominar su propia vida, está tratando de asumir el control sobre su propio destino y está llamado inevitablemente, más pronto que tarde, a trabajar en el nivel 2, que es el liderazgo grupal, en el 3 y llegar al 4. Todos estamos en movimiento constante. Entonces, ¿qué se va a pasar? Que el 4, por estar en ese nivel de conciencia elevado, de amor incondicional, va a comprender perfectamente a este otro y lo va a apoyar en su desarrollo. Ahora, cuando está en el nivel 0 es realmente insoportable. Y de ahí que, porque estar en distintos niveles de conciencia, se produzcan muchas rupturas familiares, matrimoniales, de parejas, en las organizaciones y todo lo demás. Pero el problema lo tiene siempre el que está en el nivel más bajo, que no tiene la capacidad, porque está en ese nivel, de comprender al otro. Pero el otro sí, porque sabe que pasó por todas esas etapas, sabe que pasó por todas esas pruebas, y no tiene ningún sentido de superioridad. Hablas de que el 85% de la humanidad y del 90% de los líderes sociales como que están en nivel 0 o 16. El tema es así.
Aquí no hay opiniones. Esto es testado kinesiológicamente y es irrefutable. Es una medición científica. Y las personas que llevaron adelante, los científicos que llevaron adelante, que son absolutamente extraordinarios y tienen un trabajo único en el planeta, han calibrado a suficiente cantidad de gente en todo el planeta como para llegar a plantear precisamente eso. El 85%, esa es una medición de hace un par de décadas. En este momento seguramente estamos en el 80%. Es muy rápida la progresión, porque las crisis van generando despertares masivos. Las crisis hunden a mucha gente, pero también levantan a otras. Por lo tanto, hoy estamos más allá del 85, estamos en el 80 seguramente. Y por lo tanto estamos más allá de los 1.200 y nos estamos aproximando a los 1.500 millones de seres que tienen ese nivel de conciencia. Ahora, el 85 o el 80 que no elevó su conciencia por arriba del nivel de 200, está en el estado de ignorancia con todos los comportamientos que ya hemos descrito y que en el seminario, en el libro, vamos a profundizar. Pero son los que todo el mundo conoce. Cuando alguien está mintiendo, cuando alguien está diciendo exactamente lo opuesto a lo que está haciendo, cuando alguien practica en su gobierno exactamente lo opuesto de que prometió para que lo votaran, evidentemente está en el estado de ignorancia. Aunque tenga 5 títulos, es un individuo que está traicionando a su pueblo, que está mintiendo, y eso es ignorancia, punto. Por lo tanto, el 80 o el 90% de esos seres están, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se comprueba semejante afirmación? Lo que estoy diciendo, es un testeo kinesiológico, no hay ninguna duda. Mira, pongo un ejemplo que también la gente conocerá mucho para equiparar. Nosotros casi no nombramos a nadie, justamente para mantener la inofensividad y para no mostrarnos a favor de uno y en contra de otro. Pero hay trabajos científicos extraordinarios hechos en torno al agua. Y está absolutamente demostrado que si uno solamente escribe o dice una palabra que nombra a un líder depredador de los más grandes que hubo en la historia, en ese momento el agua, y se cristaliza, cuando se cristaliza esa agua, aparece con formas horribles. Sin embargo, habla de un ser maravilloso, habla de un líder creador extraordinario, habla o escribe el nombre de un músico espectacular que ha creado una música fantástica para la humanidad, y el agua en ese momento, cuando se cristaliza, toma unas formas espectaculares, unos diseños únicos. El agua responde directamente a la palabra que se le enuncia, a la intención que se manifiesta. Y nosotros somos 80% agua. Por lo tanto, cuando uno le está diciendo a un niño, sos un inútil, sos un estúpido, le está grabando en el 85%, 80% de su cuerpo palabras desagradables que van a dar una respuesta inevitablemente desagradable. Por lo tanto, hay que cuidar muchísimo el lenguaje con el que nos manejamos. Entonces, cuando uno hace un testeo de una persona y le dice un nombre desagradable, esa persona automáticamente se debilita. Cuando uno le dice a esa persona un nombre agradable, se fortalece. Es una prueba tan simple como pulsar con un dedo o dos. El brazo está horizontal de la persona y se le hace una pequeña fuerza. Si tú nombras un nombre de un líder depredador, la de esa persona se cae, se baja. Si tú le nombras la de un ser amoroso, se mantiene con mucha fuerza. Es un ejemplo irrefutable. Por lo tanto, hay formas de testar cuál es el estado de un individuo, de un grupo y de la humanidad sin ninguna duda. De la misma manera de los libros. Las enseñanzas de los líderes espirituales mundiales más importantes a lo largo de la historia calibran entre 800 y 1000 en una escala de 0 a 1000, justamente porque muchos de ellos fueron avatares. Luego esas enseñanzas fueron degradadas por el hombre y hoy esas mismas enseñanzas en libros o en otras formas de transmitirlas han bajado a la mitad, a la tercera parte, y las más extremistas, las más fundamentalistas están calificando en 120. Hay pruebas irrefutables, no se puede discutir. ¿El liderazgo creador solo sirve en las empresas o en otros ámbitos también? En el mundo. Para las empresas es una oportunidad extraordinaria y lo planteamos en las empresas en primer lugar porque son los que están más preparados para dar la respuesta. ¿Por qué? Porque están dando exámenes todos los días en el mercado. Una persona puede tomarse más tiempo para evolucionar. Una familia puede tomarse más tiempo.
Pero una empresa, si no reacciona a tiempo, está fuera del mercado, está fuera de circulación. Por lo tanto, para las empresas es importante. Pero para una familia es importantísimo. Para un gobierno es importantísimo. Para una religión es importantísimo. Cambiaría el mundo, y va a cambiar, y está cambiando, y eso es irreversible, de manera extraordinaria, a medida que el liderazgo creador ocupe los espacios del liderazgo depredador. ¿Y cuál es el signo del liderazgo depredador en las empresas? La codicia. Los beneficios exclusivamente para los accionistas. El valor, lo que importa es el mercado, las personas no importa. Mientras que para el liderazgo creador importan todos. Hay formas extraordinarias de conseguir muy buenos resultados económicos y de compartirlos, cosa que no hacen la mayoría de las empresas, con el personal y con todo el mundo. Por lo tanto, el liderazgo creador manifiesta un cambio inmenso respecto del liderazgo depredador en la gestión de las organizaciones, empresa, familia, gobierno. Claro. La clave absoluta de eso es que haya un líder creador ya formado o en ciernes que promueva la nueva idea. Porque un líder depredador jamás promoverá el liderazgo creador, porque está en contra, y está bien. Tú no le puedes decir, ¿qué mente? No. Si la persona es codiciosa, ¿cómo va a entender el compartir? Si la persona es egoísta, ¿cómo va a entender el altruismo? Si la persona es totalitaria, ¿cómo va a comprender la labor grupal? No es posible, de momento. Después evolucionará y seguro la vida se va a encargar de ponernos a todos los que estamos en el planeta y los que vienen después, de la misma forma que se encargó de hacerlo con los anteriores, pruebas lo suficientemente duras como para que uno en determinado momento deje de lado toda la autoimportancia, todo el poder del dinero, todo el poder de la fama, todo el poder de los medios, todo lo demás, porque hay un momento que te encontrás desnudo frente a la vida. Y en ese momento los cambios se producen. Por lo tanto, y hay, cuidado, hay gente maravillosa dentro de los líderes depredadores. Tipos inteligentísimos, gente que está haciendo creaciones muy grandes. ¿Cómo no? No se puede decir que son todos malos, no es posible. Como tampoco se puede decir que un líder creador es un ser maravilloso, único en el planeta y que no comete errores. Por favor, estamos todos en evolución. ¿Qué ocurre en una empresa cuando aporta el liderazgo creador como sistema de trabajo? Cuando adopta ese sistema de trabajo, cuando le aporta al mercado el sistema de liderazgo creador, cambian extraordinariamente las relaciones internas, cambian extraordinariamente las relaciones externas. Ya el enfoque es de unidad. Las personas que trabajan, los clientes, los proveedores, las organizaciones de gobierno con las que se relacionan. Hay un cambio radical en la forma de ver y de concebir. Y lo más importante es un cambio de adentro hacia afuera. Son los líderes principales los que llevan este cambio. Por lo tanto, el resto de la gente está encantada de seguirlo. El problema es cuando los líderes principales no se animan a asumir el reto y piden que las demás personas se preparen. En ese caso no hay posibilidades. Todos los sistemas se caen. Pero cuando los líderes creadores, o no creadores, pero que están allí, se dan cuenta de que este es un sistema poderoso, efectivo y a largo plazo más beneficioso que el otro, el camino está abonado. Por lo tanto, lo que aportan son productos de más calidad, relaciones humanas de más calidad, la relación calidad-precio más justa, no hay mentiras en la publicidad, no hay solamente la canalización de los beneficios a los accionistas, bla, bla, bla. ¿Qué pasa fuera en el mercado con esa empresa? Y lo que pasa en el mercado es que, claro, la van a intentar copiar, pero no es posible. Tú puedes copiar una mejora de creatividad. ¿Por qué? Porque la mejora de creatividad es mejorar la fórmula, la apariencia. Nuevo, es la misma fórmula. Hace 30 años que está en el mercado, pero le hicimos un envase nuevo y decimos que es nuevo. Entonces yo también te puedo copiar porque hago un producto, que tengo el mismo producto y te hago un envase similar. Entonces, claro, yo te copié y ahí todo el mundo anda con lo nuevo, hasta que deja de ser novedad. Pero cuando el cambio viene desde dentro, cuando el cambio es profundo, de la esencia de los individuos, y la labor es grupal y todo lo demás, tú nunca podrás copiar el efecto. ¿Por qué? Porque nunca vas a entrar en las causas. Si tú solo te fijas en los efectos, ¿qué vas a hacer? Y voy a tratar de hacer cosas parecidas, pero no sale igual. Y la relación no es la misma, y el contenido no es lo mismo, y la contribución no es la misma. No, ¿por qué? Porque tiene una esencia mucho más profunda, mucho más elevada. Por eso, en el mercado, para esas empresas habrá muchos competidores, pero ninguna competencia, o muy poca. A mí como individuo, ¿para qué me puede servir el liderazgo creador?
para que seas más feliz, para que vivas con más alegría, para que contribuyas más en las organizaciones familiares, empresariales y de todo orden con las que te relacionas, para que asumas tu propio autoliderazgo, para que tengas el coraje de ver la vida tal cual es y dejar de prescindir por completo de los intermediarios en el aspecto filosófico, en el aspecto religioso, en cualquier otro aspecto. Tomas posesión de tu entidad poderosa, tomas posesión de tu origen humano y divino, tomas posesión de tu origen, de tu naturaleza planetaria y cósmica, eres otro ser. Te sirve para que tu vida se cualifique extraordinariamente. En consecuencia, todas las personas que se relacionan contigo van a estar encantadas. ¿El liderazgo creador le sirve a todo el mundo? ¿Es para un grupo o es para las élites? No, las élites solo se forman con los que están en la ignorancia. Acá no hay ninguna posibilidad de élite porque hay otro estado de conciencia. Cuando yo estoy en la ignorancia y estoy en el egoísmo y estoy en el totalitarismo y estoy en la codicia, me voy a pavonear frente a los demás de ser la empresa más poderosa, de ser el líder que se come a todos los demás, de tener el auto más largo, de tener la piscina más profunda, de tener la casa con más habitaciones, bla, 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 lo conocemos. Pero el liderazgo creador es otra cosa completamente distinta. Y aquí la gente evoluciona en conciencia, por lo tanto, puede tener todas esas cosas, pero nunca va a presumir de eso. Porque no se considera superior a nadie y porque entiende que eso es el fruto natural de su vida, de su desarrollo, de su evolución, es absolutamente compasivo con todo lo demás y consigo mismo. Hay una diferencia inmensa. Los líderes creadores jamás formarán una élite. Los líderes creadores son un grupo que crece permanentemente y que va formando una contribución poderosísima, por eso está avanzando, pero de ninguna manera una élite. Si voy al seminario o leo el libro, ¿qué puedo esperar del liderazgo creador? ¿Y qué hará por mí? Por ti no hará nada. Nadie puede hacer nada por nadie. Somos individuos. Como justamente la mayoría de la humanidad está esperando que los gobiernos le resuelvan el problema, que consiga un trabajo, que todo lo demás, la gente está en decepción constante y progresiva. ¿Por qué? Porque estos están cada día más incompetentes, cada día son más agresivos con la humanidad y cada día legislan más en contra de la humanidad. Así que si vas a esperar que los demás te resuelvan tu problema, ni vengas al liderazgo creador. El liderazgo creador no te va a resolver nada tuyo. ¿Por qué? Porque el liderazgo creador nos enseña. Pero, muy importante, el liderazgo creador se aprende. Y más importante todavía, se aprehende. Cuando tú empiezas a experimentar con el tremendo material que te damos, que no es un invento nuestro, sino es el fruto de 40 años de trabajo con miles de personas en distintas naciones, en distintas circunstancias, es una riqueza inmensa que la vida nos ha otorgado y que por eso la estamos compartiendo. Entonces, tú vas a tener cantidad de instrumentos para modificar tu comportamiento diario, humano y social, para verte de otra manera y para ver a los demás de otra manera. Pero el verlo o no verlo, el actuar o no actuar, siempre será una decisión tuya. ¿Tendré que estudiar y trabajar mucho o con entender la filosofía me será suficiente? Eso es lo que quiere todo el mundo. A ver si me das una receta, por favor, que yo tengo poco tiempo. Bien, no. Hay que trabajar mucho, por supuesto que hay que trabajar mucho. ¿Hay que estudiar? Por supuesto que hay que estudiar. ¿Hay que invertir tiempo? Sí. ¿Cuánto? Mucho tiempo. Años incluso. Lo que pasa es que ninguna de las personas que decidan venir al liderazgo creador, al seminario o leer el libro, habrán nacido en ese momento. Por lo tanto, tienen una vida. Y si se han sensibilizado por esto, que está expresado con la máxima claridad que podemos, es porque ya están sintonizando y porque están cerca. Por lo tanto, pueden esperar muchísimo y se van a producir muchas cosas. Pero el liderazgo no hace nada por nadie. Y sí que te vamos a dar elementos, pero ya lo dije en otra conversación, te vamos a dar elementos que en algunos casos, dependiendo de tu propio nivel, pueden ser suficientes para toda una vida. Porque hay que entender algo muy trascendente. El nivel de conciencia promedio de la humanidad se mueve muy lentamente. Un individuo promedio avanza desde que nace hasta que se va del planeta 5 puntos. 5. Pero tú lees un libro muy poderoso en su contribución. O asistes a un programa muy poderoso en su contribución y tu conciencia, por el solo hecho de haber estado en contacto con esa energía, puede crecer 15, 20, 30 puntos. No hay ninguna duda. Eso también está testado kinesiológicamente. Por lo tanto, ¿qué puedes esperar? Todo lo que tú te otorgues a ti mismo. Y
si tú tienes una gran expectativa por tu vida y tienes capacidad para hacer, sí. Ahora, nosotros empezamos con un trabajo que se llama, y esta es otra herramienta, la cartografía de mi vida. Y en esa cartografía va a aparecer algo que a mucha gente le va a mover mucho. ¿Cuánto tiempo dedico al trabajo? ¿Cuánto tiempo dedico al estudio? ¿Cuánto tiempo dedico a los afectos? ¿Cuánto tiempo dedico a mi cuerpo físico? ¿Cuánto tiempo dedico a mi cuerpo mental? ¿Cuánto tiempo dedico a mi cuerpo emocional? ¿Cuánto tiempo dedico a mi alma? ¿Cuánto tiempo dedico a mi espíritu? Y te vas a encontrar, si yo no, el día tiene 24 y entre trabajar y dormir y no sé qué, ya se me va el 80%. Bueno, esa gente está condenada a permanecer congelado de conocimientos. Cuando salió de la escuela, cuando salió de la universidad, cuando salió de algún lado, tenía un nivel X. Y si no trabaja para mejorarlo, si no estudia para mejorarlo, si no asume el reto de vivir experiencias agradables o desagradables, pero experiencias al fin, ¿cómo va a crecer? Así que ya de entrada te situamos frente a un reto muy potente y te llevas esa cartografía que es infalible porque es hecha por ti. Acá nosotros no te vamos a decir nunca tenés que hacer esto, tenés que hacer otro, eso está mal, eso está bien. ¿Quién tiene capacidad para juzgar? Lo que te vamos a dar son instrumentos de enriquecimiento brutal en cada uno de los temas que tocamos. Así que depende de cada uno. ¿En liderazgo creador le puede servir a un partido político? Por supuesto, pero no lo usarán. En primer lugar porque son partidos y el liderazgo creador habla del entero, habla del todo. Es un partido político. Si es partido, no es un entero. Por lo tanto, tiene la mitad de la verdad. La otra mitad probablemente lo tenga el otro. Segundo, ¿por qué los partidos políticos y los políticos en particular tienen la más baja valoración social en todas las naciones, o en casi todas? Porque viven confrontándose con los demás, porque viven juzgando a los demás, porque viven criticando a los demás, porque viven mofándose de los demás, porque viven mintiendo directamente. Cuando le dicen, vamos a trabajar por el desempleo, y en 3 años de trabajo duplicaron el desempleo, ¿de qué estamos hablando? Cuando dicen, vamos a trabajar para mejorar la economía, y en 3 años multiplicaron por 3 la deuda, ¿de qué estamos hablando? Eso es mentira, eso es traición. Entonces, ¿cómo van a aceptar esto? Los partidos no lo van a aceptar, los individuos sí. Puede haber políticos que se den cuenta rápidamente. Yo por este lugar estoy perdido. Por este lugar me siento incómodo, me siento infeliz, me tengo que pasar discutiendo, me tengo que pasar agrediendo a todo el mundo, tengo que buscar los defectos de fulano o de mengano porque mañana tengo un debate y le tengo que poner tantas zancadillas como pueda y le tengo que tirar tantas cáscaras de plátano o bananas como pueda. Bueno, eso evidentemente no va a ningún lado, eso es ignorancia pura, eso es lo que ya sabemos y eso no cambia el mundo. El liderazgo creador le va a servir a esos individuos para que en primer lugar se transformen ellos y desde adentro hagan la pelea para que se transforme su partido. Cuando se transformen no serán más partidos, serán enteros. ¿Y a las religiones? Imagínate. ¿Les podrá servir el liderazgo creador? Definitivamente, porque son organizaciones absolutamente verticales, absolutamente totalitarias, absolutamente centradas en una idea que no cambia y en líderes que se van renovando, pero que lo único que están haciendo es poner la basura debajo de la alfombra. Los temas ya hemos mencionado en la última cosa. Hoy, en un periódico aparece esta noticia. 26 compañeras sentimentales de curas le piden al Papa, dice ahí, yo nunca menciono a nadie, pero el artículo dice eso, al Papa, que suspenda el celibato. Y justo en nuestra última conferencia nosotros decíamos que el problema fundamental que hay con la aberración increíble y patética de la violación sistemática de niños en todo el planeta se debe, entre otras razones, a ese tema. Y dijimos, ¿qué alcanza con pedir disculpas? No resuelve nada. ¿Por qué? Porque mantengo la causa principal, que es el celibato compulsivo. Entonces la religión, el liderazgo creador, ¿cómo no le va a servir? Por favor, honrarán no a los fundadores, porque ninguno de los avatares fundó ninguna religión. La religión la fundaron los individuos y se consideraron representantes. Todo el mundo se autoconsidera representante, porque ninguno, si analizamos la historia del Buda, de Jesucristo, del Imam Mahdi, de todos, de Krishna, ninguno de ellos fundó una religión.
Pero los individuos tomaron esas ideas maravillosas, que cualifican en 1000 y cerca de 1000, porque son de avatares, son de seres de una evolución indescriptible comparada con la humanidad. Pero después nosotros nos hemos encargado de hacer todas las estafas posibles, de hacer quebrar a los bancos que están dentro de nuestra religión, de relacionarnos con mafias, de aprobar, porque nunca hemos discutido y hasta ahora en siglos no se había pedido perdón, todas esas violaciones. Entonces, ¿cómo no va a servir el liderazgo creador para las religiones? Sirve para transformarlas totalmente. ¿Es un gobierno o es posible que exista un gobierno de liderazgo creador? En un gobierno el liderazgo es posible que exista, sí, ninguna duda. Asistiremos a la creación de gobiernos de liderazgo. Estamos asistiendo al emerger de muchos líderes creadores en distintos gobiernos. Por supuesto que son atacados, hasta por sus propios compañeros, obviamente, y por supuesto que están en un momento de alta dificultad, porque es lo que emerge, es lo que sale con la debilidad, entre comillas, de todo lo que nace, pero sale con la fuerza brutal de lo que tiene detrás. Entonces se van a ir consolidando, van a ir avanzando, y muy rápidamente, mucho más rápido de lo que pensamos, vamos a ver gobiernos, vamos a ver comunidades, vamos a ver alcaldías manejadas por individuos auténticamente líderes creadores, evolucionados, que trabajan grupalmente, porque el liderazgo creador no es la exaltación de un individuo, es ese individuo altamente evolucionado trabajando con otros individuos altamente evolucionados con evolución para crear una corriente poderosa de servicio a la comunidad, a la sociedad y a quien sea. Así que de que lo vamos a ver no tengo ninguna duda. ¿Y en la educación? En la educación igual. La educación está en una fase muy crítica. Porque, claro, es decir, otro tema totalitario. Nunca se ha consultado a los padres, nunca se ha consultado a los educadores, nunca se ha consultado a los jóvenes avanzados. Por lo tanto, esos seres que son los más importantes y lo que verdaderamente están haciendo y van a concretar la transformación de la educación son fundamentales. En el liderazgo creador esos son los seres que tienen el lugar número uno. De ninguna manera los ministerios, que están obedeciendo junto con otras figuras de gobierno a lo que desarrolla el gobierno mundial en la oscuridad. Y por lo tanto es la negación de la educación auténtica para la humanidad. Es abarrotar de conocimientos que no te sirven para la vida y frenar la evolución, que allá a esta altura no la frena nadie por ningún medio. Por lo tanto, la educación nueva, que es una educación para la vida, se está creando como respuesta a estas barbaridades que ocurren a nivel de la educación en el mundo. Y tiene lugar y tendrá lugar un florecer espectacular y un cambio radical de programa, de contenido y de todo lo demás, y por ende de resultados. La educación es un tema fundamental porque ahí empiezan todas las desigualdades. Cuando hay un niño educado y hay un niño no educado, hay un dominador en potencia y hay un esclavo en potencia. No hay ninguna duda. Y por lo tanto, ahora claro, el sistema económico que hay, las deudas que han contraído, el sistema ha metido en la bolsa a la mayoría de los estudiantes, y en todo el planeta, o en casi todos, los estudiantes universitarios tienen una deuda que no pueden pagar en el resto de su vida. Por favor, es una educación que no le sirve a la humanidad y ya está siendo cambiada e inevitablemente va a ser cambiada por esos seres. Padres amorosos y avanzados en conciencia, madres amorosas y avanzadas en conciencia, educadores amorosos y avanzados en conciencia, jóvenes amorosos y avanzados en conciencia, con un destino fundamental: las maravillas de niños que están llegando al planeta, para que no sean deformados por intereses políticos, sectarios, económicos, religiosos o de todo orden, sino sí educar. ¿Qué significa? Educar significa sacar sacar fuera lo que lleva por dentro. ¿Y qué llevan por dentro los niños que están llegando? Maravillas. Vienen con un nivel de conciencia mucho más avanzado que el nuestro, vienen con una alegría absoluta, vienen con un rechazo total al totalitarismo y al yo mando, ordeno y controlo y todo lo demás. Es decir, son seres que vinieron a barrer a la vieja civilización para crear una nueva humanidad. ¿Una edad de oro? Sí. ¿Quién la crea? Justamente todos esos seres. En 2 generaciones tenemos una nueva civilización. Y la educación juega un papel importantísimo en ese nivel. Y cambiará todo, el enfoque económico, el enfoque de las clases, todo. Entonces, ¿qué economía tendríamos si estuviera regida por líderes creadores? Una economía para la vida donde el casino mundial estará cerrado con 7 llaves. No es posible que esa actividad no tenga ningún tipo de regulación. Justamente la actividad que incide en la vida de las demás personas, en la felicidad de las demás personas, está totalmente libre de todo control.
Y por lo tanto se hacen los disparates que conocemos. A alguien se le ocurre inventar el juego de los derivados a futuro con los alimentos y mañana tenemos a 100 millones de personas que dejan de comer porque el arroz aumentó un 75% y porque el otro cereal aumentó un 50%. Eso es una labor, digámoslo muy claramente y mirándonos a los ojos, criminal. Porque lleva a la muerte, lleva a la degradación, es absolutamente intolerable, es un ataque a la dignidad humana, es de locos que 4 individuos hagan ese jueguito y enriquezcan a 25, que son los que ponen los recursos y benefician de ellos, y estén hundiendo a cientos de millones de seres en todo el planeta. Brutal. Con el liderazgo creador, la nueva economía es para la vida. Es la economía del compartir, de la prosperidad compartida. ¿Donde seguirán existiendo los ricos? Por supuesto. Si enriquecerse es una forma maravillosa de decir, aquí hay sabiduría, aquí hay trabajo, aquí hay esfuerzo, pero no depredación. Una cosa es enriquecerse matando gente, una cosa es enriquecerse echando a gente de sus hogares, una cosa es enriquecerse matando de hambre a la gente, otra cosa es enriquecerse echando al 50% de las personas que podían estar trabajando, y otra cosa muy distinta es crear riqueza y compartirla. Esa es la nueva economía que viene. ¿Los derechos humanos pueden evolucionar con el liderazgo creador y cómo? Sí, los derechos humanos hoy, ya lo sabemos, están absolutamente arrasados. No hay ningún derecho humano que valga para justamente ese grupo pequeño de naciones y ese grupo pequeño de prepotentes en los niveles económicos, sociales y de todo orden, que llevan la voz cantante en todo y que van adelante con todos los programas más siniestros. Entonces, los derechos humanos estarán acompañados de un buen y un primer ejercicio de las responsabilidades sociales. Si yo solamente entiendo que tengo derechos y no asumo mis responsabilidades, me puedo convertir en un continuo quejica reclamando todo, que los gobiernos resuelvan el problema, que me suban el sueldo, que me bajen los costos de la educación, pero yo no hago nada. En algún momento ya lo hemos dicho, hay una responsabilidad compartida, no hay un ataque a los súper ricos, no es posible atacar a los súper ricos, ellos se atacan a sí mismos, porque en el crimen nace el castigo. Pero lo que es importante es que la gente entendamos que nosotros somos corresponsables de la situación, porque nos hemos quedado tranquilos, porque nos hemos ido a jugar al tenis, porque nos hemos puesto a ver la televisión, porque nos hemos ido a jugar al rumi y hemos dejado que los que no deberían tocar nada de nuestros intereses decidan por nosotros. Y ahí tenemos la realidad que tenemos. Por lo tanto, los derechos humanos que están siendo violados increíblemente, arrasados de manera nefasta, van a recuperar, por supuesto, al nivel de dignidad en el momento en que varios líderes creadores en las naciones asuman el gobierno y regulen esta situación que hoy está en manos de lo que ya sabemos. ¿Cómo hablamos entonces de esa creatividad total? La creatividad total es un punto extraordinariamente poderoso dentro del concepto de liderazgo creador. ¿Por qué? Porque es el elemento distintivo número 1 del reino humano con los demás reinos que están abajo. Y entonces, la creatividad total es mucho más importante que la calidad total. La humanidad, las empresas han invertido cifras increíbles en programas de calidad total. Pero la calidad total, siendo importante, siendo necesaria, no diferencia a nadie. ¿Por qué? Porque las 5 empresas más importantes de este sector X están con programas de calidad, tienen las normas de calidad. La calidad total estandariza, pero la creatividad crea la más poderosa diferenciación. O sea que el gran salto que va a pegar la humanidad a través de las empresas y a través de los organismos que trabajan en este campo es justamente el de ir a fondo con el tema de la creatividad. Pero la creatividad total no es jugar con los daditos de colores, no es encontrar cuántos triángulos hay en esta figura. Es una cosa mucho más profunda, es una cosa mucho más vasta. Nosotros trabajamos con 5 instrumentos para el desarrollo de la creatividad total y trabajamos con los 8 pares de opuestos
que anulan la creatividad total. Vamos a mostrarles cómo ya en el segundo par de opuestos que les mostremos se van a dar cuenta que no hay ninguna posibilidad de que las empresas sean creativas y que no hay ninguna posibilidad de que los gobiernos sean creativos. Sin embargo, se llevarán los instrumentos para poderlo desarrollar. Ahora, dependerá de su propia creatividad, dependerá del coraje que tengan para llevarlo adelante, porque en algún momento podrán poner en juego hasta su propio lugar de trabajo. Yo estoy convencido de esto y le planteo a mi organización de esto, y me dicen que ni hablar, que aquí nada de libertad, que aquí nada de juego, que aquí... Estoy en contra de las cosas que fomentan la creatividad. Por lo tanto, 5 instrumentos concretos para trabajar, que lo desarrollamos, y 8 pares de opuestos para superar de forma tal, inclinándolos por el lado. Hay un positivo y un negativo, que generan un equilibrio. Como en las empresas y en los gobiernos tenemos solo los negativos, nunca puede haber creatividad. Entonces, esos 2 temas están manejados muy profundamente, muy sintéticamente y con un respaldo de años de éxito en las organizaciones, no nuestras, sino de todo el mundo, porque hay auténticos creadores de toda esta maravilla que son los que les presentamos. Muy bien. Y me estás hablando que eso también lo haces testando. Sí, el testeo kinesiológico es infalible. Infalible. Cuando tú... hay gente... Sí, sí. Tú lo sabes. Yo tengo gente a la que le digo... un día, concretamente, estoy en un país, en otro continente, hablando de esta situación con una persona que tiene una persona muy conocida en una situación muy compleja, y me dice, ¿cómo puedo? Y bueno, yo lo que puedo hacer es conectarte con una persona que te va a decir de la A a la Z cuál es la situación, pero esa persona le tiene que dar permiso. Tú la consultas y le dices que vas a hacer esta consulta. Si te dice que sí, adelante. Si te dice que no, no. Esa persona llama y dice, fulana, estoy con una persona que va a hacer un testeo kinesiológico de tu situación. ¿Me das aprobación? Por supuesto, dice la persona. Muy bien. Entonces, hacemos la llamada al otro continente, hablamos con la persona, yo le doy el teléfono y esta persona le dice el nombre. O sea, esta persona que nunca vio. Y esta persona le hace el testeo en el instante, no dentro de 5 horas, y le va diciendo A, B, y esta persona va cambiando, se va poniendo colorada, se va poniendo rosada, se va poniendo verde, y eso no puede ser. No me lo creo. Sí, el testeo kinesiológico existe, muchísimos profesionales lo están desarrollando con un resultado espectacular. Así que, pero sirve para las personas y sirve para los escritos. Yo te doy un libro y te digo a ti, porque tú lo haces, testeame el grado de verdad que tiene este libro, y tú me vas a decir de 0 a 1000, 900 y este 175. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un libro que cualifica 900 y 700? Que el 900 tiene atractores de altísimo poder creador y el de 150 tiene atractores que debilitan. Las personas que leen eso se van a sentir totalmente confundidas, van a sentir su moral en el suelo, se van a deprimir y todo lo demás, y los que lean el otro se van a ir por las nubes. Es así. Lo mismo pasa con las personas. Como a mí el testaje me parece algo impresionante, o sea, como dices tú, lo he utilizado y funciona, sobre todo si te lo enseñan bien y no hay margen de error, entonces es perfecto. También has hablado de, que me ha gustado mucho esa parte que dice que lo divides, ¿no? Pero explícanos alguna herramienta más así que la gente va a encontrar en el taller. Sí, por ejemplo, hay gente que me pregunta, la salud, ¿el liderazgo creador puede hacer algo por mi salud? El liderazgo creador no va a hacer nada por tu salud. Pero si tú practicas los principios del liderazgo creador, puedes hacer muchísimo por eso. ¿Cuál es tu problema? Y que yo soy medio hipocondríaco, fatal, ahí estás describiéndolo. Las personas que ejercen el liderazgo creador tienen una definición clarísima de su posición respecto a la salud. Y lo escriben con sus propias palabras, no es que a alguien le va a decir, tenéis que escribir esto. Entonces yo te digo, ejercicio, salud. ¿La salud es un tema importante? ¿Sí o no? Por favor, fundamental. Muy bien. Entonces poné salud y escribí cuál es tu concepto de salud. Y lo que tú escribas es lo que ocurre. Entonces alguien va a decir, mi salud es perfecta. Y quédate tranquilo que ese ser no va a tomar ni analgésicos. El otro va a decir, bueno, yo... No, está bien. Y decimos, bueno, pero hay personas que tienen enfermedades que son genéticas. Sí, ya sabemos que hay origen genético y todo lo demás, y con eso podemos hacer algo para mejorarlo, pero si está. Pero la mayoría de las personas
que enferman tienen una actitud hacia la enfermedad que los enferma. Y las personas que son sanas tienen una actitud hacia la enfermedad que son sanas, de salud. Ya está. Entonces, pero te pongo un ejemplo. Pero también te pongo sobre el estudio. También te pongo sobre un instrumento para crear un día estupendo. Dices, ¿cómo creo un día fantástico en mi vida? Si es una creación personal. Ahora, si yo salgo a ver qué ocurre, a ver cómo está el sol, a ver qué tanto de viento hay, a ver con quién me encuentro y todo lo demás, seguramente voy a andar a los bandazos. Es obvio. ¿Por qué? Y porque salgo a ver qué ocurre. Y entonces me pongo al influjo de la corriente. Pero cuando yo salgo con el timón en la mano y digo, hoy es un día estupendo por A, por B, por C y por D, y cumplo con A, con B, con C y con D, ya está. Sí, bueno, pero uno no puede evitar las influencias negativas de lo que dicen las noticias de televisión. ¿Y por qué tenés que ver las noticias de la televisión? Bueno, pero así me entero. Tú te enterás de todo lo que necesitas sin mirar ni la televisión, ni escuchar la radio, ni leer ningún periódico y todo lo demás. Eres tú la que elige ese tipo de cosas. Ahora, si tú comes basura, ¿qué es lo que puede ocurrir dentro de ti? ¿Basura? Entonces, se trata de elegir qué es lo que ingresa en ti. Entonces trabajamos con los creadores y los depredadores. Y los depredadores pueden estar en casa, pueden ser seres preciosos, puede ser mamá, puede ser mi abuela, que tiene una imagen completamente distinta a la mía de la vida y que permanentemente está viendo lo negativo de tu mamá. Y bueno, ¿qué hago con esos seres? ¿Me voy porque mi abuela no se quema? No, tú tienes una actitud de que no te entran ni las balas. Tú tienes una actitud constructiva de la vida y ese tipo de cosas no. Entonces se lo dices directamente. Mira, abuela, yo te entiendo y te amo y todo lo demás. ¿Sabes una cosa? A mí no me tires basura. Si tenés un problema, coméntamelo, que yo voy a ver si te lo puedo ayudar a que tú lo resuelvas. Yo no te lo voy a resolver. Pero basura no, ¿eh? Y no me hables de accidentes, y no me hables de dramas, y no me hables de tragedias. ¿Sabes por qué? Porque no me interesan. ¿Pero qué querés vivir? ¿Solo el lado bueno de la vida? Sí. Pero y el otro ya lo conozco. El otro ya lo sé de memoria. Ya lo pasé cuando estaba en otro estado de conciencia. Ahora no lo quiero ver. Es decir, es uno el que tiene la actitud. Bueno, entonces en ese instrumento que es poderosísimo, se llama mi lista sagrada, porque es una lista que tú elaboras y es sagrada, porque es la que te construye un futuro esplendoroso o un día sí, otro día de drama si no la practicas. Tú vas eligiendo las afirmaciones. Todo el mundo habla de las afirmaciones. Muy bien. Son muy importantes. En primer lugar, cuando te las crees. Porque si tú escribes una afirmación porque te resultó muy linda, porque alguien te la recomendó y no crees en eso, yo te puedo asegurar que es papel mojado. Ahora, si tú pones 8, 10, 12, 55, 104 afirmaciones, que son muy importantes, y le vamos a aportar fuentes de esas, vamos a aportarles una fuente donde hay 500 afirmaciones, y le decimos, tú léelo, si quieres, y elige, ¿con cuál resuenas? Con la número 2, fantástico. Pero no la podés copiar, pero trata de escribirla con tu propia letra, con tu propio sentimiento, con tus propias palabras. No importa si es diferente, lo que debe ser en la esencia, porque por eso te gustó. Y entonces tú vas escribiendo. Las afirmaciones son brutales. ¿Por qué? Porque te ayudan en los momentos de crisis que todos tenemos, en los momentos de dificultad que todos tenemos, y son cosas que tú elegiste. Es un posicionamiento personal. Tenemos sobre el estudio, sobre el trabajo, sobre las relaciones creadoras y constructivas. Eres tú el que elige cómo. No, lo que pasa es que no todo el mundo es así, porque ya sabes que hay gente antipática, gente que está peleada con la vida. Magnífico, la gente que está peleada con la vida, tú no tienes nada que hacer, nada. Ámalas, estate en silencio, pero no te involucres en ninguna cosa que tu ser interior te rechaza. O sea que mi lista sagrada es un trabajo sobre 20, es decir, hay 20 instrumentos y este tiene 20, donde armas un collage espectacular de definiciones propias tuyas para el autogobierno de tu vida y para volcarla con los seres que amas y te relacionas. O sea que, mira, por trabajo no va a faltar, por instrumentos no va a faltar, y por herramientas además son absolutamente precisas, porque han soportado el trabajo durante mucho tiempo, durante décadas. Porque esto no nació ayer ni hoy. Esto se viene practicando desde hace siglos. Solo que tuvimos el privilegio en el año 1980 de que se produjera un salto importante en la humanidad y saltáramos en la barrera de los 200 una gran cantidad de gente.
nada más y nada menos. Es el momento histórico más trascendente de la humanidad. No escuchamos hablar de eso. No sale en ningún periódico, no sale en ninguna noticia. Lo van a poner en duda. ¿Y quién me comprueba? No importa. Pero son 1.200 millones de personas que están en ese nivel de conciencia. Ese es un salto espectacular. Eso da vuelta a la historia para siempre. Y esa es la semilla que genera todas las transformaciones que estamos hablando. Genera el liderazgo creador, genera el cuarto sector, genera el gran cambio. Vale, ya para cerrar, pues ya llevamos una hora. Una persona que ahora mismo está sufriendo la crisis, tiene un problema de abundancia tanto familiar como de dinero, pero nos vamos a enfocar a la empresa, al dinero, principalmente, que es lo que supongo que la gente, ¿qué herramientas son las que les aportas para que realmente puedan cambiar en sí mismos? A ver, sé más específico con la pregunta porque es vastísima. Dinero, tema dinero. ¿Qué? ¿Qué herramientas hay en este curso que les pueda ayudar? Mira, el tema dinero está vinculado con mi concepto de la vida. Si yo tengo un sentimiento de pobreza, hay un libro extraordinario que se lo recomiendo. Nosotros recomendamos varios libros, pero hay un libro absolutamente extraordinario que tiene que ver con la mente rica, con la mente que concibe la riqueza, en el buen sentido de la palabra, en el sentido más amplio, económica, afectiva, laboral, de todo orden. Y ahí tiene centenares de pasos para poder dar. Pero si yo estoy en un momento, y yo me encontré en ese momento, tuve que renunciar a contratos porque no se cumplían con las condiciones que habíamos establecido para que prosperara. Por ejemplo, el repartir utilidades entre el personal que había generado unos determinados beneficios. Si se da una situación de esa, tú o se da o te vas. Bien, me fui. Entonces, en algunos casos yo he estado, en muchas etapas de mi vida, he estado con ingreso cero. Entre otras cosas porque en algunos momentos he estado en años sabáticos. Entonces, cuando tú concibes un año sabático, no es que te vas con una maleta llena de oro. Te vas porque... Bueno, y he tenido... Cuidado, sí, porque acá es una pregunta de una trascendencia enorme. Está relacionado muy desde el corazón. Si tú estás trabajando por el bien exclusivamente tuyo, por tener tu cuenta bancaria gruesa, por tener el... y por tener lo demás, yo te aseguro que vas a tener problemas. Hoy, la semana que viene, dentro de 5 años. ¿Por qué? Porque es una posición egoísta. Y el universo no sabe lo que es el egoísmo. Pero si tú tienes una labor de amor hacia tu familia, hacia los seres con los que compartes, etcétera, etcétera, y pierdes tu trabajo, yo te aseguro que esa es una prueba que vas a superar. ¿Por qué? Y porque de repente no se te ocurre insistir en ser empleado. Y trabajamos con ese tema. Esa es otra de las herramientas. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus atributos principales? ¿Cuáles son tus valores principales? Y en función de los atributos y en función de tus talentos, ahí está tu mina de oro, ahí está tu fortaleza. Y de repente en la empresa que estabas no lo estaba desarrollando. Te hicieron un bien echándote, te hicieron un bien quebrando. Pero ahora tendrás que estar aguantándote durante mucho tiempo sin la cuenta corriente que tenías, sin la tarjeta de crédito, comprando 3 manzanas, una para el desayuno, una para el almuerzo y una para la cena. Yo lo he vivido, en mi etapa cuando estuve en Chile viví ese tiempo. Tenía que comprar las cositas justas porque no tenía recursos. Y mi esposa había enfermado muy gravemente. Entonces, eso lo vamos a... Yo no te puedo ahora estar una hora compartiendo cosas, pero eso lo desarrollamos muy profundamente. ¿Por qué? Muy importante, porque el liderazgo creador no es bla, bla, bla. El liderazgo creador es creación de riqueza y de prosperidad compartida. Entonces, si tú tienes la mentalidad de compartir con tu ser y todo lo demás, tú tienes formas para... Tu caso, por ejemplo, tú eres... Yo no voy a decir quién eres tú, ni qué eras. Eso lo tendrás que decir tú. Pero tú tenías hace 5 años una profesión completamente distinta, de la que podías esperar... Había un techo. Y hoy tienes una profesión completamente distinta. Y seguramente que en el interín, entre que dejaste aquella y estás ahora, pasaste momentos muy duros, pasaste momentos muy complejos. Y tuviste que echar mano a que mamá te apoyara, o la tía te apoyara, o el abuelo, o tu esposa. Alguien te apoyó. Todo el mundo tiene gente a su alrededor que lo puede apoyar. El gran tema es, si yo quiero que me ayuden para seguir nadando en los mismos conceptos que nadaba antes, con la misma ropa que me vestía antes, con el mismo auto que tenía antes, y con los mismos... La verdad es que no. No. Pero si yo voy, aprendo la humildad,
Aprendo a ubicarme en el lugar que me voy, ya no me considero más el ombligo del mundo. Rompo mi sentido de autoimportancia y empiezo a valorar las cosas como son. Y me pongo a trabajar en la línea de lo que amo. Mira, hay 3 condiciones para la excelencia en lo que tú haces, en lo que yo hago y en lo que hacen todas las personas que nos están viendo y los que no nos van a ver nunca. Amar profundamente lo que se hace, conocer profundamente lo que se hace y creer profundamente en el valor de lo que uno hace. Si tú cumples con esas 3 condiciones, tú eres un ser absolutamente feliz, radiante y sin ninguna dificultad económica, no en 24 horas, pero más pronto que tarde, hagas lo que hagas si no va en contra del bien común. Ahora, si te pones a hacer cosas que van en contra del bien común, algún día te va a pasar algo que no te va a gustar, obviamente. O sea que hay muchas líneas que el liderazgo creador contempla. En el libro están desarrolladas, lo que pasa es que acá hablamos 1 hora y en el libro yo me tomo 1 año para escribirlo y el seminario 40 años para tenerlo preparado, ¿no? Ahora, no sé si hay alguna, al final de repente yo vi que tenías una cantidad de preguntas, a ver, las 2 o 3 últimas si tienen sentido, porque a mí me gustaron mucho, las vi por arriba, a ver si hay alguna más, si no, ya cortamos. ¿En qué tiempo estamos? Llevamos 1 hora, quedan la mitad de las preguntas que tenemos, con lo cual lo haremos otro día. Está bien. Sí, porque son 47 preguntas, nos hemos quedado en la pregunta 22. Qué bárbaro. Con lo cual la gente que nos está viendo verá que esto continúa y sigue. Y entonces lo que sí que quiero decir yo, que la gente que vaya a hacer este liderazgo creador, este seminario, lo que se va a encontrar es una fuente de creatividad. O sea que vas a aprender a ser creativo, vas a aprender a tener herramientas para poder, poder hacer que tu vida sea mejor en todos los sentidos, porque vas a aprender a defenderte y realmente es lo que está deseando la gente, que ¿por qué vas a un sitio y pagas y aprendes algo? Pues para ser mejor, ¿no? O sea, un crecimiento personal. Entonces aquí de lo que estamos hablando es un crecimiento personal que está planteando Walter con todos sus seminarios a todos los niveles, o sea, a todos, no deja ninguno. Con lo cual yo creo que el que lo quiera ver tiene todo aquí. Gracias. Es personal, sí, pero no es para uno exclusivamente. Es muy importante esa disquisición. Es personal, pero necesariamente, si no, no es creador. Si no es el liderazgo convencional, yo soy líder de mí mismo y es para mí. Pero si tú lo compartes con tu familia, lo compartes con los seres con los que compartes la vida, en la empresa, en la sociedad, yo te aseguro que es una fuente de enriquecimiento, eso, personal, como tú has dicho y todo, inestimable, fantástico. Claro, pero cuando uno empieza a practicar en sí mismo y entiende, es el único camino. Entonces es realmente cuando puede compartir. Sí, señor. Si no lo hago así, no llego a ningún lado. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Gracias a ti y a los que nos están viendo. Esperar el siguiente vídeo, que también hablará, que seguirá continuando con esta temática, que es muy interesante. Bueno, pero no agregues a 60 porque si no tenemos que hacer una tercera. Está bien, muchas gracias. Muy bien, hasta luego.